Vamos a iniciar la clase número 7 y vamos a hacerlo con una oración. Vamos a pedirle a Luis que nos dirija en oración. Gracias te damos en este día porque hasta aquí nos has ayudado, porque nos has fortalecido y porque ahora nos permite reunirnos una vez más, Señor oh Dios, para poder seguir avanzando y dar conclusión a este libro, a este curso, Señor, que hemos venido estudiando, que ha sido de mucha edificación, de recordarnos muchos principios, pero también, Señor, de darnos nuevas herramientas para poder seguir desarrollando, Señor, desde el lugar de servicio que nos corresponde el crecimiento de tu iglesia, sabiendo que solo somos colaboradores tuyos y el verdadero crecimiento lo das tú, pero en las responsabilidades que nos has asignado, Señor, necesitamos nosotros llevar a cabo y poner en práctica pues todos estos principios, todas estas verdades y todas estas herramientas a fin de que tu iglesia pueda seguir creciendo, tú puedas seguir añadiendo cada día los que van siendo salvos. Gracias por el pastor Isaac, Señor, como nuestro profesor, nuestro guía en el MIMS y en esta clase, y también por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, incluyendo los que por alguna razón hoy no pueden estar presentes. Te pedimos que los ayudes para que ellos puedan completar todo el ciclo de estudios, Señor, no solo la presencial acá, sino también en el salón virtual. Nos ponemos en tus manos, Padre, usa al pastor Isaac para enseñarnos y también a nuestra hermana Tamara y nuestro hermano Edison en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acciones de gracias. Amén. Amén. Bueno, voy a colocar la guía para guiarme un poquito en lo que voy a presentarles. Así como ya saben que soy tomando el lugar de la persona que iba a poner. Ok. La lección 7, entonces, habla acerca de el culto y el cuerpo. Entonces, habla acerca de la adoración y es muy importante en la iglesia. Y como dice allí, la adoración es vivir en la presencia de el Dios eterno. Y la adoración es personal y comunal. En la adoración personal, bueno, nosotros en nuestra casa oramos, tenemos nuestro tiempo con Dios en el que oramos, leemos la Biblia, algunos también cantan y todo eso cantan alabanza y así pues. Entonces, y es muy importante el concepto de familia, cómo se hace énfasis en la importancia de la familia en la iglesia, porque en muchas iglesias comienzan con niños, pero qué bonito cuando en la iglesia hay familias, cuando está el esposo y la esposa, cuando están el esposo, la esposa, los hijos, y cómo uno va, cómo uno como pastor debe tener esa visión de la familia y de trabajar con la familia. Debe ser algo intencional. Cuando tenemos en la iglesia, por ejemplo, una persona que llega a la iglesia, a veces muchas de las primeras que llegan son mujeres, entonces, y creen al Señor, pero
La iglesia debe intencionalmente primero orar por la familia y luchar junto con aquella persona que llegó a la iglesia para que su familia también pueda conocer al Señor. Entonces se hacen planes para, en el caso de si es la mujer, si tiene esposo, para evangelizar al esposo, para tener un acercamiento, contacto con el esposo, si tiene hijos, para poder evangelizar a los hijos, para poder si son jóvenes, invitarlo a ser parte del grupo de jóvenes. Pero es importante que hagamos tengamos esa visión de la familia y de tener la bendición de tener la familia en la iglesia y que entonces nosotros podamos unirnos con esas personas que van llegando para que se pueda hacer ese trabajo y ellos puedan tener la felicidad de tener a su familia en la iglesia y nosotros compartimos también esa fidelidad y la bendición del testimonio de tener las familias completas en la iglesia. También la iglesia es la familia espiritual y realmente nosotros como iglesia, como creyentes, bueno, la Biblia habla de la familia espiritual, la Biblia habla de la familia de la fe, pero es importante que también, como lo menciona el autor, que hay cristianos que ellos piensan que si son hijos de padres cristianos, automáticamente son miembros de la familia de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros no debemos descuidar, porque muchas veces hay personas que llegan a la iglesia con niños y todo eso, y nosotros nos confiamos que los niños están en la escuela dominical, que los niños ya son cristianos y todo eso. Y muchas veces sucede que en la adolescencia se rebelan, se apartan de Dios y todo eso. Y en parte, no del todo, pero en parte se debe a que no hicimos ese trabajo, tanto como iglesia como con familia. Yo lo digo porque yo tengo 3 hijos, ya son jóvenes, y yo, una de las cosas que junto con mi esposa tratamos de identificar ese momento en que realmente ellos rindieron su vida, rindieron su corazón a Dios, que nacieron de nuevo, o que realmente ellos hicieron su confesión de fe. No solamente la oración, sino momentos, nosotros podemos decir en qué momento vimos la transformación de Dios en la vida de Carelli, en qué momento la vimos en Rumari, en qué momento la vimos en Eleazar. Y entonces eso es muy importante que nosotros lo hagamos y no tengamos sobreentendido que los niños, que los adolescentes, porque son hijos de padres cristianos, entonces ya ellos este, automáticamente tienen su experiencia personal con Dios. En el día 1 está la adoración comunal. Y es importante que nosotros, por ejemplo, en el discipulado hemos enseñado que ah, en mi identidad en Cristo, que somos templo de Dios. Y enseñamos que cuando la Biblia habla de templo de Dios, habla de relacionado a nuestro cuerpo, a nosotros, a nuestra vida, pero también lo hace en el sentido plural, es decir, refiriéndose al pueblo de Dios o refiriéndose a la iglesia. Y aquí se habla en Efesios capítulo 2:21, se habla de la iglesia como un templo santo en el Señor. Entonces se habla de la iglesia como un templo. Y nosotros sabemos que el templo, que la iglesia no es el edificio, que en la iglesia no es el templo físico, pero sí la iglesia es el templo espiritual. Es el templo espiritual, y que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo, el fundamento de Jesucristo, como lo dice Efesios
capítulo 2, versículo 20. Entonces la iglesia es un templo espiritual y como dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y eso se refiere realmente a la iglesia. Y si usted se da cuenta ahí, habla de una iglesia que crece, de una iglesia que tiene coordinación, de una iglesia que está, que es un templo santo en el Señor. Entonces, esas cosas son muy interesantes. Es bueno conocer acerca de la adoración en el templo, en el Antiguo Testamento, y se mencionan aspectos como la alabanza, la confesión, la reconciliación, la predicación, la enseñanza, las promesas de Dios y el compromiso de los creyentes, el ministerio, el testimonio de las naciones. Es decir, que si nosotros vemos la adoración en el templo en el Antiguo Testamento, tenía esos elementos que realmente nosotros consideramos como parte de la iglesia en el día de hoy. Y allá en el pueblo de Israel se hacía tanto en el templo como en las sinagogas, como también se celebraban cultos especiales en el hogar también. Entonces, los cristianos adoran al Señor y saben que esa adoración no se limita al templo, sino que puede ser en la cárcel, no se limita al lugar físico. Y eso, por ejemplo, esa parte de ser un templo santo en el Señor, de la familia espiritual, eso fue algo, el autor dice que eso fue algo que le costó mucho entender a los judíos, porque ellos pensaban que, o sea, lo más fuerte para ellos era la sangre, que eran descendientes de Abraham y por eso eran parte del pueblo de Dios, por eso eran judíos, y a ellos les costó entender esa parte del templo espiritual, de la iglesia, que no era una raza, que no era por la sangre, que no era por la descendencia de Abraham, sino realmente todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador, o como el Señor dice, todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. También los creyentes, los cristianos son parte del sacerdocio del creyente. Nosotros no tenemos los sacerdotes así como, por ejemplo, tiene la Iglesia Católica y todo eso, sino que cada creyente es un sacerdote, una persona que primero, como invocamos el nombre del Señor, intercedemos por los demás, oramos, preparamos los cultos, adoramos a Dios. Entonces, todo eso forma parte del sacerdocio del creyente. El templo espiritual es para adorar a Dios, entonces la adoración es para declarar el valor de Dios. Entonces, nosotros adoramos a Dios y sabemos que no estamos con la adoración de ídolos, la adoración de imágenes, ni nada de eso, sino una que debemos tener una adoración verdadera, como dice el Señor, en espíritu y en verdad. Los elementos de la adoración, entonces ahí se presenta el llamado a la adoración, el saludo, la confesión, el anuncio del evangelio, el mandato a servir, la ofrenda congregacional, la oración congregacional, la lectura congregacional de la Biblia, el sermón congregacional, la bendición de despedida. O sea, son, como decir, los elementos que forman parte de el culto de adoración. Nosotros sabemos que no tenemos una línea exacta de que tiene que ser así, el orden o todos los elementos, pero sí nosotros sabemos que, por ejemplo, en el culto hay tiempo de oración, hay tiempo de alabanza, hay tiempo de ofrenda, hay tiempo de predicación, y a veces algunas iglesias hay tiempo hasta de compañerismo, de poder saludarse y todo eso. Entonces, pero son como decirlo los elementos de, del culto. Está también, por ejemplo, en el día 2, las bodas.
es parte de lo que hace una iglesia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en Venezuela está el matrimonio civil y está el matrimonio, o sea, eclesiástico, que es la bendición de Dios dada a través de la iglesia, oficiada por el pastor. Entonces, ese es muy interesante. El autor habla de, por ejemplo, qué pasa si el gobierno no permite a los cristianos casarse legalmente. Y muestra el caso de Haití, los inmigrantes haitianos que estaban en República Dominicana, que no les permitían tener su cedulación dominicana. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos? Por ejemplo, muchas veces la tendencia o la tentación es decir, bueno, pero el matrimonio es de Dios, lo que importa es nuestro amor delante de Dios y podemos tener la bendición del pastor o de la iglesia sin necesidad de la ley civil. Pero el testimonio que él da es que ellos ayudaron a que esos cristianos haitianos no podían casarse en República Dominicana, entonces regresaban a Haití, se casaban legalmente por civil en Haití y bueno, cuando regresaban quizás en República Dominicana podían, en la iglesia donde estaban, podían tener su ceremonia religiosa. Pero el asunto es que eso no es negociable. Aunque es la parte civil, es algo que es necesario cumplir. Entonces no debemos caer en ese error que mucha gente hace de pensar que el matrimonio civil no tiene valor alguno, sino que pueden hacer el matrimonio, o sea, tener la bendición de la iglesia sin el matrimonio civil. Yo tuve un caso aquí, de una iglesia china, de una pareja este, que supuestamente no tenían los documentos, no podían tener los documentos y, y tenían que, ellos querían como que pidiendo el consejo de si ellos podían, si el pastor de la iglesia china podía oficiar. Ellos estaban tratando de convencer al pastor de la iglesia china para que oficiara una ceremonia, porque ellos realmente querían vivir juntos y todo eso, pero era algo que se escapaba de sus manos en ese sentido. Bueno, yo no me comprometí con eso y mi consejo fue que ellos, de alguna manera oraran, esperaran y buscaran, hicieran todo lo que sea necesario para arreglar sus asuntos, pero dar un consejo o hacer una aprobación de que la gente haga eso, que se unan sin tener su unión civil, bueno, yo no haría eso. Y no hago eso ni recomiendo que se haga eso. La enseñanza prematrimonial es muy importante para los matrimonios. Poder tener los estudios, las sesiones que se puedan tener con las parejas es algo que a veces no se hace, pero es importante que se pueda hacer más ahora con la ola de divorcios que hay en la iglesia evangélica. Entonces es bueno, aunque nosotros sabemos que no va a evitar completamente que haya divorcios de los matrimonios que son hechos, pero sí es nuestra responsabilidad prepararnos y enseñar a hacer esa consejería prematrimonial y a ayudar a entender que el sexo o las relaciones sexuales son para después del matrimonio. La ceremonia de la boda, bueno, ah, hay que prepararse para tener su ceremonia de la boda, para poder en la ceremonia poder compartir los textos bíblicos, y hacerla, propiciar el momento en que las parejas puedan expresar sus votos matrimoniales.
En, en el día 3 habla acerca de recibir miembros. Ahí habla en el judaísmo que el bar mitzvah de los varones adolescentes era la de los 13 años y también el de las niñas. Es decir, que a los 13 años era que ellos podían ir al templo y allí se les conocía como hijos de los mandamientos o de ahí en adelante ellos estaban obligados a cumplir la ley. Entonces era como si como si ese tiempo era que ellos se hacían miembros realmente de la iglesia como tal judía. Y la Iglesia Católica tiene su confirmación a los 12 años. Yo no sé a qué edad ustedes bautizan y todo eso. Nosotros no es que tenemos una edad fija exactamente, porque, por ejemplo, yo fui bautizado cuando tenía 13 años y no vengo de una familia cristiana. Mis hijos no los obligamos a bautizarse cuando tenían 9 años, ni 10 años, ni nada de eso. Nosotros preferimos esperar precisamente que ellos tuvieran su experiencia personal con Dios. Y una fue bautizada a los 14 años, una a los 15, y así más o menos en esa edad fueron que ellos fueron bautizados. Y nosotros preferimos bautizar entre ese, por lo menos no bautizamos menores de 12 años y es muy raro los jovencitos que bautizamos de 12 años. Más que todo de 13, 15 años se hace, pero cada iglesia tiene eso. Lo ideal este, es tener una referencia en lo que se puede hacer. Antes del bautismo hay las clases de membresía. Por lo menos nosotros hemos recomendado, ya que tenemos el discipulado que se usa, nosotros hemos recomendado, últimamente hemos recomendado que por lo menos la gente pueda hacerlo no solamente con mi identidad en Cristo, sino que la fase de consolidación que nosotros vemos en el discipulado es mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Entonces, mejor es que ellos puedan tener esa enseñanza de mi identidad en Cristo, de formando un carácter cristocéntrico, para que ellos puedan dar testimonio realmente de su fe y en ese sentido. Aunque nosotros pensamos que es muy importante en esa parte, aunque el bautismo no es bueno, primero nosotros estamos claros que para ser miembros de la iglesia, deben ser bautizados. Y en el caso del bautismo, nosotros sabemos que no es el paso final de la vida cristiana, que es el paso inicial, que es un paso de fe, de obediencia, pero por lo menos el crecimiento espiritual, aunque no puede medirse, hay tres cosas, hay tres indicadores que pueden ayudarnos en esa parte del crecimiento espiritual. Y uno es el devocional o la vida devocional, otra es la doctrina, haber recibido las doctrinas y estar claro en las doctrinas de la Biblia, y la otra parte es el discipulado. Entonces, si usted, por ejemplo, aunque no es finalizado, pero está en ese proceso, las personas en el discipulado, en la doctrina y en el devocional, es decir, la vida devocional, la vida doctrinal, la vida de discipulado, entonces para poder ser miembros de la iglesia. Aquí hay algunos aspectos como conocer las enseñanzas básicas de la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. Eso sería en el caso de la doctrina. Responder por fe al Evangelio es que el bautismo es para creyente, entonces tiene que hacer una persona que ha hecho profesión de fe, la preparación para el bautismo y la preparación para participar en la cena del Señor, conocer las responsabilidades de los miembros y dirigentes de la iglesia. Son algunos: someterse a la autoridad bíblica y cristiana de la iglesia
y la participación en el ministerio y la misión de la iglesia. Es decir, son como aspectos que son muy importantes que las personas puedan conocer, para que ellos puedan ser miembros de la iglesia, porque igual no queremos tener miembros, pero esa persona, ¿qué gracia tiene que usted bautice 10 o 15 personas en este mes de julio, y que en agosto o en diciembre tenga que ponerlos en disciplina o excluirlos de la membresía, o porque se fueron de la iglesia o se descarriaron o hicieron cualquier otra cosa? Entonces, creo que no tiene gracia. El, el día 4 de la ordenación, entonces, es muy importante, por ejemplo, tener líderes preparados en la iglesia. Uno, que los pastores, ahí habla de que el 95% de los pastores ahora no tienen una preparación bíblica, teológica, formal, pues, de seminario, de institutos bíblicos. Y nosotros debemos trabajar en eso para que, o sea, los pastores que están emergiendo a veces de una manera espontánea aún dentro de nuestras iglesias, entonces que ellos tengan una preparación formal. Que ellos tengan una preparación formal, que ellos puedan ser ordenados, instalados y ordenados como pastores, que nosotros podamos tener los, el, los líderes preparados. Ahí habla acerca de diferentes tradiciones que tienen los presbiterianos, los episcopales, los reformados. En el caso de que hay, por ejemplo, un liderazgo regional que un liderazgo regional o a veces hasta nacional, que tiene injerencia sobre la iglesia local, que viene a ser un gobierno diferente a los bautistas, que nosotros realmente somos congregacionalistas, o que las decisiones importantes se deciden por voto de los miembros de la congregación y no por un concilio regional o nacional. Entonces, pero es importante que los pastores tengan preparación, los líderes tengan preparación, y en esa parte, ¿no? Que sean, que haya una buena organización de la iglesia. Y así entonces, se van formando líderes y se van preparando y se van organizando. En la lección 5 de los bautismos, entonces, habla precisamente del bautismo. Algunos, por ejemplo, presbiterianos que bautizan a los hijos de los creyentes, nosotros tenemos claro que nosotros como bautistas bautizamos solamente a los creyentes, hacemos el bautismo por inmersión o sumergido. Y a nosotros, por ejemplo, cuando hay personas que nosotros rebautizamos a los que fueron bautizados en la iglesia católica, a los que son bautizados, por ejemplo, para perdón de pecados. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los que vienen de la iglesia adventista, también son bautizados. Y y los que, por ejemplo, aún hay casos de personas que fueron bautizadas. Vamos a suponer que ellos hicieron una decisión de fe hoy en la mañana y a la mediodía de una vez lo bautizaron y fueron bautizados hasta en concubinato y todo eso. Entonces, o sea, ese tipo de cosas no es tan fácil aceptarlos como un bautismo realmente, sino que las personas realmente hagan su profesión de fe y tengan su testimonio de vida para que ellos puedan ser bautizados. Ahí, esa parte es lo que nosotros hacemos en relación al bautismo.
el autor habla de la unidad del bautismo como, bueno, un bautismo, nosotros sabemos el bautismo del Espíritu Santo es cuando la persona recibe a Cristo y el bautismo en agua cuando da testimonio de su fe. El sectarismo es en el caso de que hay casos, por ejemplo, la diferencia que nosotros tenemos realmente con los presbiterianos es que ellos bautizan los hijos de los creyentes y nosotros bautizamos solamente los creyentes. Entonces, en eso es difícil que nos pongamos de acuerdo, solamente tenemos que respetar lo que cada uno hace. La regeneración presumida es como que nosotros sabemos que el bautismo no quita pecado, el bautismo es un testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, es el testimonio de que hemos nacido de nuevo en Cristo, es el testimonio de nuestra regeneración, pero el bautismo no quita el pecado de las personas. Las personas se van a bautizar para ser verdaderos cristianos, no es. Si quieren que su pecado sea quitado, tienen que tener el arrepentimiento y la fe en Cristo. El bautismo, no es, nosotros mismos, hacemos el bautismo como un acto de fe, de obediencia, de testimonio, pero en realidad nuestros méritos para la salvación, no es el bautismo, sino realmente el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en nuestra vida. En relación a la Santa Cena, nosotros, en la Cena del Señor, bueno, ahí es muy interesante cuando él dice que la Cena del Señor es con los discípulos. Y aunque hay iglesias que hacen algo abierto, nosotros, por ejemplo, pensamos y creemos que la cena del Señor debe hacerse con los discípulos y los discípulos, aunque hay mucha gente que ha creído en el Señor, sin embargo, están representados en esas personas que han sido bautizadas, que son miembros de la iglesia y todo eso. Ahí a veces pienso que se abusa mucho en esto, porque ahí mismo el autor dice que aunque Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, no dice que Jesús invitó a los niños a participar en la cena del Señor. Yo conozco una iglesia aquí en Barquisimeto que hacían la cena del Señor con el vino y a los niños le daban una uva para que participaran en la cena y se comieran una uva. Entonces, esas cosas no creo que sean lo que es correcto hacer en la cena del Señor. En los funerales, bueno, nosotros sabemos el, que la, que la muerte, que la muerte, como Pablo dijo, es ausentarnos del cuerpo para estar presente en el Señor. Y los funerales es una oportunidad para nosotros poder compartir el Evangelio de Jesucristo con la gente. Aunque a veces tenemos que participar en funerales de personas que realmente no fueron cristianos o eran familia de cristianos, pero aunque nosotros no hacemos esa afirmación en algunos casos, no podemos hacer esa afirmación de que está en el cielo, que está en el infierno, pero sí es la oportunidad para nosotros poder compartir el Evangelio y dejar claro que la gente necesita rendir su vida y su corazón a Cristo para la salvación, para que en la hora de su muerte pueda con toda confianza decir, como dijo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu, o como Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. O poder decir como Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, esos son como elementos que forman parte del culto de la iglesia, que es muy importante que los realicemos. Por ejemplo, en la Cena del Señor, yo sé que hay iglesias que lo hacen que si todos los domingos, que si una vez al mes. Bueno, eso queda de parte de la iglesia, pero todos estos elementos son importantes que nosotros los tomemos en cuenta como parte
de lo que es la iglesia, de lo que es el culto, porque de alguna manera todas estas cosas nos ayudan, la organización, la coordinación. Recuerden que al comenzar el tema, dice en Efesios que el cuerpo bien coordinado entonces va creciendo como un templo santo en el Señor. Entonces es importante la organización, la coordinación. Yo como Pablo le dijo a las iglesias, hace todo decentemente y con orden. Entonces, cuando una iglesia está bien organizada, con todos sus elementos y todo eso, entonces eso también, es importante para las personas que van llegando a la iglesia y el testimonio de la iglesia y hasta la buena impresión que nosotros podemos tener, el testimonio frente al mundo. Ok, si tienen alguna pregunta o algo que añadir al tema, recuerden que yo estoy haciendo esto, pero que la persona que le tocaba hacer el 7 no lo hizo, no, a lo mejor tuvo dificultad para hacer. Pero si usted ha leído el tema y usted tiene alguna pregunta, usted tiene algo que aportar, que añadir, que complementar, entonces puede hacerlo. Buenas noches, Pastor Isaac. Dios le bendiga. Amén, Carlos, ¿cómo está? Bien, gracias. Saludos a todos. Yo tenía por allí una pregunta, pues sabiendo y conociendo en el marco de lo que son estatutos, no sé si puedo llegar hasta allá, eh, de la denominación bautista como tal, lo que es el lavado de pies como parte de, de todas estas, eh, eh, por decir, eh, ¿cómo le puedo explicar? Parte de lo que es la forma El culto. sí, del culto, en ese punto, correcto. Y en relación a la imposición de manos al momento de las oraciones y todo eso, hay iglesias que respetan mucho eso, otras que van hacia el otro extremo. No sé qué opinión tendría usted con respecto a ambas situaciones. Bueno, en relación al lavado de los pies, este, um, no creo que esa sea parte del culto, este, la, hacerlo, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, cuando, eh, cuando los americanos que ayudaron las iglesias de portuguesa, era un grupo grande, 30 que ellos iban para ayudar a la iglesia Luz y Vida, la iglesia de Turén, la iglesia de Espíritu. Un día el pastor que los representaba a todos ellos, un día le dijo a mi suegro, a Cordero, yo quiero que nos consiga unas vasijas o unas bañeras. Y él no sabía lo que ellos iban a hacer. Entonces, de repente, él le consiguió su vasija y ellos llegaron y llenaron todo eso de agua y entonces le dijeron a todos los líderes que estaban participando con ellos, nosotros queremos lavar sus pies. Y entonces el pastor dijo, no, pero ¿cómo van a hacer ustedes eso? No, yo no creo que eso no es necesario que ustedes lo hagan, ¿cómo van a hacer eso? Pero él no pudo impedirlo. Y el equipo de misioneros norteamericanos le lavó los pies a todos los líderes de la iglesia y los que participaban allí. Y yo creo que más fue las lágrimas que el, que el agua que tenían las bañeras. Y bueno, eso fue un momento especial, único, pero no es la costumbre. O sea, no es la costumbre. Ni la iglesia donde ellos están, que era la iglesia de Parkview en Tulsa, lo hacen como parte del culto, ni la iglesia Luz y Vida lo hace como parte del culto, sino que fue un momento único que se dio, pero esa no es como una costumbre o
o un elemento parte del culto, en el caso de nosotros, de la mayoría que yo conozco de bautistas. Y de la imposición de mano, lo normal es la imposición de mano cuando se está instalando un pastor, una pareja, enviando un misionero y todo eso. Pero es lo normal. Habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la misma oración de los enfermos, nosotros podemos orar por los enfermos y oramos por los enfermos, pero no hacemos la imposición de mano la dejamos reservada para las personas, para dedicar prácticamente personas al ministerio o a la obra o todo eso. Es lo normal que yo veo que se hace con algunas excepciones que algunos lo harán, pero no es la norma, o sea, no es lo que usted va a ver en las iglesias bautistas en muchas partes del mundo y aquí en Venezuela menos tampoco. Yo quería agregar, Isaac, bueno, sobre ese punto, sí, no es una práctica doctrinal como tal, más bien en lo que contaste ahorita se ve como un acto de servicio, una manifestación de humildad en un momento determinado, una circunstancia determinada, pero no es una práctica rutinaria, normal, ¿no? En nuestras iglesias. Y lo de la imposición de manos, bueno, hace referencia por ahí Pablo, se refiere a Timoteo y todo eso, que no imponga sus manos con ligerezas y todo eso, y creo que tiene que ver más con el acompañamiento, con el sentirse corresponsable de ese siervo o ese misionero o ese pastor, pero no es un acto obligante tampoco el contacto físico, ¿no? Porque al fin y al cabo no transmitimos nada con las manos. Sencillamente más importante la convicción de lo que estamos haciendo y el reconocimiento que le estamos dando a la persona por la cual estamos orando. Y a la verdad no lo vemos en la práctica de la iglesia neotestamentaria. Lo vemos en el caso de Jesús allá con los discípulos, pero no lo vemos reflejado en los escritos de los apóstoles, ¿no? Y como hablamos de la doctrina de los apóstoles, que es la que nos rige, eso no, por lo menos a la luz de la Biblia, no quedó establecido como otras cosas que sí, como las dos ordenanzas, por ejemplo, del bautismo y de la cena del Señor. En cuanto a lo de las bodas, me llama la atención porque cuando yo estuve pastoreando la iglesia Jesucristo del Camino en Puerto La Cruz, que teníamos trabajo misionero con las etnias indígenas de Amazonas, pero particularmente ellas están más organizadas, más legalizadas, son más ciudadanos, mientras que la etnia Guarao es una etnia un poco más, menos conectada con la sociedad civilizada, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo, allá adentro en las comunidades, en el caso del matrimonio, no hay una ley legal como nosotros, no hay una ley civil como nosotros, no van delante de un prefecto, no van delante de un juez, pero para administrar los matrimonios desde el punto de vista eclesiástico, sí se requiere que las autoridades indígenas, ¿verdad? Según su organización, su cacique, sus El líderes, los capitán. padres de los que se van a casar, pues den la aprobación. Y ese es el acto legal para poder respaldar, pues si se quiere, esa boda eclesiástica. Igual ocurre con la cena del Señor y los elementos, ¿no? Que bueno, yo ahorita que estoy trabajando con varias iglesias y participando y ministrando la cena del Señor, bueno, me consigo en unas con galleta, en otras con pan árabe, en otras con pan normal, en otras, o sea, es diferente, ¿no? Igual el vino, hay unas que es vino, otras que es jugo de uva, otro es jugo de cartón, hay esa cuestión ahí. Lo importante es mantener el símbolo, ¿no? Pero también hay lugares en el mundo donde no conocen la uva. Los indígenas guaraos no conocen la uva. Entonces, ellos hacen su cena del Señor con un jugo que hacen de la semilla de manaca y que de paso es morada y es astringente, pero no es de uva, ¿no?
y ese tipo de cosas, bueno, que sí varían, pues en cuanto a la forma. Lo importante es que no varíe en cuanto a lo que significa a la luz de la palabra del Señor. Ok, gracias Luis por tu aporte. ¿Alguien más quiere participar? Pueden hacerlo. Tenemos esa libertad. Gracias, pastor, por la libertad. Vale mucho. Dale. Me llama mucho la atención que haya esta oportunidad porque se ve la gran amplitud que tenemos y a la luz de las escrituras vemos que no hay impedimentos a la hora de cuando las personas deseaban ser bautizados. Y ahí nos toca a nosotros muchas veces manejar muchas cosas. Ahora mismo yo tengo en clase de bautismo un grupo bastante interesante. Tengo un hermano que ha estado en iglesias pentecostales, fue bautizado en iglesias pentecostales, pero está en la clase de bautismo porque quiere volverse a bautizar y yo no se lo voy a impedir tampoco. Entonces él siente que no se fue, que no se bautizó de verdad en ese momento por las motivaciones correctas. Y yo también tengo que reconociendo eso, darle play. Ya lo he hecho anteriormente con alguien, jamás pensé que una señora anciana de una iglesia pentecostal se acercó a nuestra iglesia y dijo, aquí sí he conocido la verdad y quiero ser bautizada acá. Yo le digo, pero ¿qué usted? Sí, yo me bauticé hace muchos años, pero yo ahora quiero, esta es la verdad. Y yo no insistí en muchas cosas porque es la convicción de esa persona también allí lo que está delante. Y entonces accedí en ese caso. Entonces, me gustó mucho la puesta en escena de los ejemplos que ustedes están manejando. También el testimonio de tus hijos, Pastor Eleazar, cómo Dios, ustedes esperaron que Dios trabajara en ellos para que accedieran pues a la obediencia, al bautismo. Nosotros también hemos tenido esa paciencia con los nuestros y es un proceso muy hermoso que se va viviendo. Eh, el año pasado mi hijo de 11 años me insistía que quería ser bautizado y me hablaba de su testimonio y ha testificado a otro. Entonces, yo no quería, yo fui bautizado a los 12 años, pero yo no quería que él a los 11. Y después hablé con su mamá, con mi esposa Angie, y Angie me dice, no vamos a impedir el bautismo. Y desde los 5 años que recibió a Cristo estaba que quería ser bautizado y yo me hacía loco y llevaba la cosa, y me llevaba la cosa más porque quería que él tuviese su momento, su experiencia y todo. Entonces, ha sido interesante este aporte de estos temas porque lo estamos hablando en este nivel que es muy necesario que siempre se maneje. Y gracias, pastor, también por lo de los lavados de los pies, porque a veces uno llega a algunos lugares y le lavan los pies a uno y entonces es un momento hermoso, de verdad, es un momento, es como una ceremonia especial de humildad, de servicio, de amor. Y aunque no es muy común entre nosotros los autistas, cuando lo llegamos a experimentar es algo extraordinario. Y en una ocasión yo llegué y compré un talco gigantesco. Entonces le lavé los pies a los líderes que tenía en aquella época y adicional se los entalqué. Un abrazo. Ok. Bueno, voy a leer lo que puso José Abreu aquí en el chat porque él no puede compartirlo, pero dice, con el permiso de los presentes, solo digo que indistintamente de la denominación y del país o zona donde esté instalada la iglesia, tal como lo señaló el apóstol Pablo, siempre será la columna y baluarte de la verdad. Por ello es necesario conservar la predicación y el testimonio apegados a la palabra y tal como lo expresó nuestro Señor Jesucristo, mostrarse semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, no solo para vigilar y guardar las ovejas, sino también para alimentar espiritualmente al rebaño. Para ello es necesario que los líderes de la iglesia y los líderes de la familia con la ayuda del Espíritu Santo puedan instruir, inspirándose en el tesoro de la sabiduría que es la palabra de Dios. Esto considero representa una verdadera ayuda que se puede dispensar en... No puede leer la última partecita ahí. Se Este, puede dispensar a los escogidos. ok, está bien. Bueno, gracias José por tu aporte. Ok, si alguien más quiere hacerlo, tiene la oportunidad. Y, Buenas noches, le bendiga. ¿cómo está Edison? Bueno, bien, gracias a Dios. Quiero
dar mi opinión pues, en cuanto al lavado de los pies. En una actividad que tuvimos nosotros en Campo Carabobo, con líderes transformadores, el Ujú. último día de esa semana, pues llevaron allí donde era el centro de reuniones. Y cuando llegamos ahí, bueno, yo vi unas poncheras ahí, unos paños, y yo no sabía qué iba a pasar ahí. Y sin embargo, bueno, yo tuve que lavarle los pies a algunos pastores que estaban allí dentro de mi equipo, porque yo era el líder pues de ese equipo, y después entonces ellos también se encargaron pues, de lavar los pies a mí y a otros pastores también, y luego nos lo secaron. Eso es ceremonia de verdad que yo nunca había experimentado, pues. Pero bueno, como dice el pastor, uno siente allí como, no sé, extraordinario. Lo que pasa es que, claro, hay congregaciones, pues, que han puesto esto como una doctrina, pues que tienen que hacerlo así como doctrinalmente, que no, no. Entonces, eso es algo simbólico en esa parte de humildad. Y en Claro. cuanto a la parte de, sí, en cuanto a la parte del bautismo, bueno, nosotros también nos acostumbramos a hacerlo con jugo de uva y con pan que hacemos nosotros mismos, pues. Nunca nos acostumbramos a hacerlo de otra manera, pero como dice el pastor, si estamos en una zona donde no hay uva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deshacerlo, lo importante es la esencia, ¿ves? Entonces es importante eso. Entonces es interesante. Y lo otro es que, bueno, pastoreamos en Trujillo, en un pueblo, una zona rural, una cultura diferente. De eso vamos a hablar ahorita en la próxima posición. Y luego llegamos a Maracay, ya tenemos 3 años pastoreando una iglesia de la ciudad. O sea, son dos cosas muy diferentes, pues. O sea, uno se encuentra con muchas situaciones. Por ejemplo, aquí en la iglesia de la ciudad hay miembros que sí, uno llega, uno los discipula, los bautiza, pero hay otros que llegan como el hermano de iglesias pentecostales. Pues aquí yo tengo varios, pero lo importante es la identidad que tengamos nosotros y que ellos se van acoplando, pues, a como somos nosotros como iglesia bautista, pues. Eso es importante. Dios lo bendiga, pues. Sí, señor. Gracias, Edison. Bueno, así entonces les doy el paso a Isu y a Tamara para que hagan la lección número 8. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con, buenas noches, con la lección número 8. Yo soy pastor de la Iglesia Betel Casa de Dios de Maracay, Estado de Aragua, mi esposa Tamara. Y bueno, vamos a comenzar con esta discusión interesante, muy interesante. El crecimiento del cuerpo de Cristo. Eh, He aplicado pues algunos valores, la visión y valores para crecer en el cuerpo. Esa es la lección número 8, pues la última que tenemos acá. Es interesante eso. Entonces, el primer valor, Ya. el primer valor que tenemos acá, ¿verdad? Es la parte misional, propuesta de valores en la parte misional. O sea, y en este caso, ¿verdad? Hay una pregunta que podemos hacer de comienzo. O sea, ¿qué exige la gran misión? O sea, ¿qué exige la gran comisión? Se puede poner la primera lámina. O sea, la gran comisión, ¿qué nos exige? Bueno, ir a todas las naciones, ¿verdad? En resumidas cuentas, y, y a toda la gente. O sea, y eso tiene un para qué, pues. Y el para qué es el crecimiento de la iglesia. Y la gran comisión, ¿verdad? En este caso, el crecimiento de la iglesia pues, es una respuesta a esa gran comisión. Si nosotros como iglesia nos encargamos, ¿ves? O sea, cumplimos la gran comisión, de seguro que el cuerpo de Cristo va a ir creciendo. Y esto, por supuesto, tiene 3 fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos son, en este caso, la doctrina de los apóstoles, que ya se ha ido hablando de eso, ¿verdad? La Biblia, la Biblia profética, que es como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, como que el lugar oscuro, porque eso nos va a permitir a nosotros alejarnos de las falsas doctrinas y de eso que andan por allí confundiendo mucha gente. Entonces, nuestra base bíblica, nuestra base pues es la Biblia como tal. O sea, pues todo debe pasar por la Biblia.
Y lo otro es el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, son tres cosas: la doctrina del apóstol, la Biblia profética y el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces debemos como iglesia tener una misión, pues. O sea, no debemos ir improvisando. En la parte misional debemos hacernos una pregunta, otra pregunta, o sea, ¿a quién va dirigido el trabajo? O sea, en este caso, todo trabajo misionero tenemos que hacer un estudio de campo, o sea, ver el lugar donde estamos, eh, qué, qué tipo de personas están allí en ese campo. Por ejemplo, como les decía, en Trujillo era una zona rural donde estábamos nosotros y era otro tipo de cultura. Eran más maracuchos que trujillanos, porque estamos ahí en el límite, pues, y era un tipo de cultura muy diferente. Nosotros allá, con el ayuda de Dios, logramos levantar 7 iglesias antes de regresar a Maracay. Y aquí apenas tenemos que cumplir 3 años, pero ya con propuestas de hacer de la iglesia una iglesia discipular. Pero tenemos que ver, ¿verdad?, a quién va dirigido el trabajo. Por ejemplo, el libro habla de un trabajo que se iba a hacer en Miami con la gente de habla hispana, ¿verdad? Ese era un proyecto de allá, pues. Pero nosotros, por supuesto que lo estamos aplicando para acá. Se debe hacer una investigación de las zonas que ya existen, o sea, de las obras que ya existen. Porque uno llega a un lugar, uno no sabe cuántas iglesias hay. Por ejemplo, Rick Warren en su libro Iglesia con propósito, él dice que lo primero que hizo fue, bueno, investigar cuántas iglesias, ¿verdad?, habían alrededor. Entonces, hay gente que le decía, ¿para qué vas a ir a fundar una iglesia si hay tantas iglesias, ¿verdad?, de otras denominaciones? Bueno, pues mira, él se abocó a este trabajo y logró levantar una iglesia sana. Entonces, se debe hacer una investigación en la zona donde vamos a trabajar, de qué iglesias hay, cuántas congregaciones. Luego, comenzar a desarrollar actividades para acercar a la comunidad, ¿verdad? En este caso, el autor del libro habla acerca de que ellos comenzaron a trabajar con una guardería de niños. Y la iglesia creció, dice, la obra creció. Pero luego de la guardería, se enfocaron en la guardería, la colocaron en una escuela pública. El pastor comenzó a trabajar también como maestro de la escuela pública y eso, y la obra pues comenzó a mermar. O sea, quiere decir, de un momento a otro perdieron el enfoque, pues, como tal. Eh, Algo que no debe faltar, ¿verdad? En esta parte misional, que es interesante, es la necesidad de entrenar líderes, ¿verdad? Eso es importante, no podemos trabajar solos, porque si no, imagínense, nos vamos a desgastar. El mismo Moisés estaba desgastado, ¿verdad? Hasta el mismo suegro le llamó la atención. O vale, imagínate, no vamos con tanta gente. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de comenzar a hacer un entrenamiento de líderes, de acuerdo a la necesidad que tenga la obra en ese momento. Entonces, y la iglesia, por supuesto, se va a adaptar a la cultura de ese entorno. Entonces, el uno, ¿verdad?, que habla de la parte misional, habla acerca de eso. Y eso es importante, lo que hemos estado en la fundación de obras nuevas, de levantamiento de iglesias, de pronto nos vemos como identificados con esto que habla aquí, ¿verdad?, en el libro que estamos leyendo. En el día 2, para el día 2, sí, el día 2 habla de la predicación profética como un valor. Ese es el día 2, ¿verdad? Y es interesante porque la predicación debe convertirse en la actividad central de la iglesia como tal. O sea, en este caso, Dios sí desea hablar por medio de su mensajero, y tenemos que estar pendiente de eso. O sea, es la predicación como tal. Y por supuesto se debe establecer la predicación eh, de la palabra, como decir, en el centro de la iglesia. O sea, de pronto, lo dijo en una oportunidad, es interesante porque en una oportunidad un hermano estaba hablando de que lo invitaron a predicar a una iglesia X. Resulta que
cuando comenzó el culto, ¿verdad? Especial que había ese día, bueno, hubo allí una obra de teatro. Luego pasaron a la coral de la iglesia, pasaron a unos especiales, pasaron a entregar unas placas de reconocimiento, pasaron. Entonces, cuando pasaron al hermano predicador, se ya han estado como 2 horas, el hermano predicador dijo, bueno, buenas noches, que Dios me lo bendiga. Bueno, gracias por invitarme. ¿Entiendes? O sea que ya no había tiempo porque hasta lo habían limitado en la predicación. Mira, tiene tantos minutos para predicar. No, la predicación debe ser lo central en la iglesia, en la obra. Entonces, allá, por ejemplo, en Miami, lo que habla el libro, ellos, el valor de la predicación, lo tuvieron presente porque tenían que predicarle a gente hispana, ¿ok? Tenían que predicarle a gente hispana y por supuesto que tenían que preparar gente para que predicara, porque si iban a predicar en inglés, imagínense. Entonces, era algo interesante. O sea, hay que preparar predicadores. Eso es lo que quiero decir con él. Tenemos que preparar predicadores porque no se puede ser informal. O sea, no podemos colocar en el púlpito a alguien que vaya a decir cualquier cosa, que vaya a distorsionar el mensaje y que vaya a confundir a la gente en la predicación. Entonces, fíjense que es interesante porque, entre comillas, el libro textualmente dice, no cualquiera predica el libro, y es verdad, no cualquiera predica, por eso es que los presbiterianos, lo que estábamos allí estudiando, ellos hablan de predicadores preparados y aprobados, eso es interesante, entonces preparados y aprobados. Fíjense que los presbiterianos, ellos hablan acerca de, de que el que predica tiene que tener una maestría en divinidad, imagínate. Entonces, claro, ellos se quedan cortos los predicadores porque hay pocos magíster en divinidad, pero hay otros lugares donde solo le piden que hayan licenciado, ¿me entiendes? Que eso es interesante. Entonces, fíjense, un problema entre los ministerios hispanos, eso es la informalidad, lo que dice ahí, la lámina, la lámina como tal. Entonces, otra cosa interesante es que la buena homilética, dice el texto, ¿verdad? La buena homilética viene de una buena hermenéutica. Y eso habla de estudio, ¿verdad? O sea, prepararse para la predicación. Si el predicador estudia, va a tener que un sermón. Pero si improvisa, hasta la gente que está ahí sentada se da cuenta que está improvisando. Entonces, si quieres pasar la lámina, es interesante que también hay que multiplicar el mensaje, ¿verdad? Y bueno, lo que dice la lámina que la guía de Mengs es interesante porque ha promovido que los predicadores escriban un comentario bíblico antes de predicar. Y eso le permite al predicador estudiar y algo que pueda servir para su mensaje. Interesante. Pasa a la otra lámina, a la otra lámina. Entonces, cuando habla de multiplicar el mensaje, bueno, imagínense, tenemos todas las redes sociales a nuestra disposición. Podemos montar micromensajes por TikTok, podemos montar micromensajes por YouTube, por Facebook, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos una radio. Bueno, el pastor Isabel mueve todo acá, ¿verdad? Interesante. Y nosotros ahorita estamos en el proceso de sacar nuestra radio por streaming, para que todos esos mensajes no solamente lleguen aquí por FM, sino que lleguen a otros lugares también. O sea, hay muchas maneras de multiplicar el mensaje. Y eso es interesante que lo tengamos presente como iglesia. Mire, voy a decir, nosotros como iglesia bautista, ¿verdad? Somos pocos los que hacemos radio. Somos pocos, ¿verdad? Más que todas las iglesias pentecostales atreven a hacer radio y muchas veces informática, a veces uno tiene que dirigirlo para que, ya, no, con el respeto, pues. Pero que hacemos nosotros es un curso de locución, de homilética, de oratoria y todo lo demás. Entonces, hay que multiplicar el mensaje. Voy a pasar a la otra lámina. Ahí habla de entrenamiento de predicadores, ¿verdad? Los predicadores y pastores hispanos eh, tienen que ser entrenados, pues, como tal, como dice la lámina. Eso es parte del discipulado que Pablo enseñó a Timoteo. Segundo Timoteo, ¿qué dice?
Es necesario, ¿verdad?, que personas idóneas enseñen también a otros. O sea, es como una multiplicación, ¿verdad?, para que tengamos un cuerpo de líderes pues bien formados. Ajá, pues la misma. Y bueno, los nuevos predicadores pueden entrar a misiones, campos blancos y ministerios de iglesia, o sea, darle la oportunidad para que ellos desarrollen su ministerio, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. O sea, eso les va a ayudar, pues. Y hay otras también donde pueden trabajar, donde pueden, por ejemplo, en las penitenciarías, en las casas de los abuelos. O sea, hay muchos lugares donde se puede predicar la palabra de Dios, no solamente en misiones. Pase la lámina, ¿no?, por favor. Y bueno, ahí vamos a, entonces, en la parte el día 3. Bueno, en la versión de los cultos de predicación hay que predicar dentro y fuera de la iglesia, bueno, ya eso lo entendemos, pero dentro y fuera de la iglesia, y la predicación tiene que ser de alta calidad. Si estamos fuera de la iglesia, por supuesto que nosotros vamos a hacer la imagen de la iglesia, tenemos que prepararnos, no podemos improvisar, hay que buscar oportunidades, como estaba diciendo, y esos son lugares como penitenciarías, de pronto instituciones, juveniles, escuelas, cualquier lugar donde podamos desarrollar la predicación. Y bueno, una reflexión sobre la predicación. Hay oportunidades para los miembros de la iglesia sobre el sermón predicado. Y esto no lo hacemos, de verdad esto no lo hacemos, porque es como que de pronto en el culto tengamos un espacio donde haya un feedback. Yo prediqué, de pronto yo predico, digo, bueno, buenas noches, que diga, hago un llamado y termina el culto. Pero qué bueno sería si después de la predicación hagamos un feedback y le preguntemos a ellos o lo coloquemos en grupo para ver de qué más pueden reflexionar sobre la predicación. ¿Ah? Ahora sí pasamos al el día 3, que habla acerca de la evangelización abierta, el día 3. Y aquí es interesante porque en la evangelización a veces pensamos que la evangelización es un grupo de personas, no. Cada, cada miembro y cada líder es responsable de ese evangelismo. Y a veces dentro de las iglesias somos un grupo, no. El grupo que evangeliza son 3 o 4 nada más. No, todos son responsables. Ahora, ¿qué se debe hacer? A la otra lámina. Bueno, ya hablamos de eso. Que a la otra lámina. ¿Qué debemos hacer? Fíjense, lo primero que debemos hacer nosotros es identificar al líder, ¿verdad? Para el evangelismo y para el equipo. Y la responsabilidad del líder es organizar, es evaluar la obra evangelística. Todos tienen que tener un plan. Y el líder va a tener un comité, para irse de 2 o más personas que le va a ayudar en este trabajo, pero todos somos responsables. Adelante. Y se preparar sermones sobre evangelismo o sea, para evangelizar, y también sermones sobre evangelismo. O sea, los evangelísticos, con una clara presentación del evangelio y una llamada para recibir a Cristo, ¿verdad? Y ahí podemos, bueno, podemos tomar los tratados que nos han enviado el Padre Mude, que son excelentes, ¿verdad? Para, para comenzar a predicar en cuanto a esto. Pero el predicador también debe predicar sobre temas bíblicos relacionados con el evangelismo. No se puede hacer dos temas sino de evangelismo. Identificación de personas que evangelizan, eso es importante. O sea, cuando uno evangeliza, tenemos que tener data de esas personas, el nombre, el apellido, email, teléfono, dirección. ¿Y por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros luego visitarlo para disipularlo. Y también, bueno, tener contactos con esas personas para por ellos antes de evangelizarlo. Identificar los materiales evangelísticos que estén disponibles, tratados, folletos, cualquier cosa que podamos utilizar para que nos apoyen. Tenemos que identificar los eventos, ¿verdad? Para realizar evangelismo y evangelismo, y tener reuniones regulares para evaluar el proceso de evangelismo en la iglesia local. O sea, luego que hagamos el trabajo, nos reunimos y evaluamos
el proceso que estamos llevando a cabo. Tenemos que identificar a la persona para evangelizar. En ese sentido, la persona busca a otra persona para invitarlo a la iglesia y luego un ministerio de la iglesia. O sea, es el uno por uno y luego se multiplica. Cuando la persona haya tenido éxito en este otro, puede motivar a otra persona y la puede traer a la iglesia. Y el mensaje de la predicación puede ser anunciado o puede ser anunciado, depende de donde estemos, por internet, por la web, por la radio, por cualquier medio, para que se multiplique. Tenemos que colocar propagandas, es decir, boletines, periódicos, que eso, bueno, ahorita es todo digital, pero lo podemos hacer. O sea, una señal frente a la iglesia, un aviso, materiales de promoción disponibles en la iglesia, que promueva el trabajo evangelístico. Y al final de cada semana, bueno, reflexionar con el equipo, con toda la iglesia, planificar y ajustar planes para seguir evangelizando. Entonces, el día 4 habla de la consejería pastoral, que eso es interesante, pues, como un valor. Entonces, la consejería pastoral, se puede poner la lámina, dice que el trabajo pastoral de la iglesia es encontrar y dirigir a las ovejas del pastor. O sea, son las ovejas de Cristo, pues, en su regazo, para que éstas puedan alimentarse, para que puedan ser corregidas y para que esas ovejas descansen seguras en Él, y más en este tiempo complicado que a veces nos toca vivir dentro de las congregaciones. Ahí hay una cita como el Salmo 21, Juan 10, 1 Timoteo capítulo 3. Ahí en la predicación pastoral, bueno, en el púlpito, es el lugar principal para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Se nos enseñó que el púlpito es nuestro lugar de trabajo. O sea, no podemos entregarle el púlpito a personas que primero no estén preparadas y segundo que no conozcamos de dónde vienen y por ahí es donde vienen los problemas. Que a veces le damos el púlpito a cualquier persona, resulta que no nos saca a la iglesia del camino recto que llevan. Nos la desvían para otra cosa. Hay que tener cuidado. La disciplina personal. Y hay ocasiones cuando miembros de la iglesia que viven en pecado y bueno, no hay que salir del pecado. La palabra de Dios nos dice, bueno, tenemos que ir como pastor con una persona, pues, con él. Primero hablar con ellos, luego con una persona, ¿verdad? Como testigo, dice la palabra de Dios. Y si esa persona consiente en seguir en eso, ahí el mismo apóstol Pablo dice, bueno, o sea, exclúyelo, imagínate. Pero bueno, oremos al Señor para que podamos aplicar esta disciplina que pueda más bien llevar a esta persona a salir adelante. La consejería cristiana, además de la predicación pastoral, la iglesia puede ofrecer consejería cristiana para familias, para jóvenes, para matrimonios, para emergencias. Y ahí es donde el pastor debe prepararse, ¿verdad? Con diplomados, con cursos de consejería pastoral, porque tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, ¿verdad? ¿Y a quién va dirigido esta consejería? Imagínense, va dirigido a personas que de pronto quieren casarse, a personas que tienen problemas dentro del matrimonio, a veces se presentan, ahora qué hago, ¿verdad? Y a veces se los mandamos a otra persona porque no sabemos qué hacer, pero tenemos que prepararnos para eso. Adelante. Está la consejería familiar, ¿verdad? Ahorita en este tiempo muchas familias han sido disgregadas, han estado dolidas, solas, entonces tenemos que estar atentos a eso. Consejería para los enfermos, para muchas personas que están pasando por momentos problemas de enfermedad, consejerías para emergencias, consejerías para ancianos, o sea, una múltiple gama de consejerías, la cual nosotros tenemos que prepararnos. Y lo otro son los servicios civiles, que eso lo practicamos nosotros los pastores, pues, o sea, comunitarios, ¿verdad? De pronto a un pastor lo invitan a una escuela a dar un taller, a dar una conferencia o a un acto para tener una oración, una palabra. O sea, ¿quiénes se encargan de eso? Tenemos que encargarnos nosotros. Entonces, hay un matrimonio, por ejemplo, eventos nacionales.
en Estados Unidos la acción de gracias. Aquí después puede ser una sesión, inviten como orador de orden, como en el caso de nosotros nos ha pasado, pues, o sea, al servicio de Año Nuevo, de Navidad, de oración, etcétera. O sea, tenemos que estar preparados. Y eventos religiosos, aniversarios, funerales, qué sé yo, otras cosas que podemos hacer. Entonces, la consejería pastoral es muy importante, ¿verdad? Que podamos eh, eh, seguir adelante. Yo no sé si, Pastor Isaac, si en este tiempo, si alguno tenga alguna pregunta o algo que acotar, para que entonces pase Tamara con los otros 3 días. No, yo creo que cualquiera puede escribir alguna cosa y al final lo hace. Ajá. Y lo último ahí, Pastor, es esa arte de atender las necesidades de los hermanos más pequeños, o sea, los hermanos más débiles, identificar quiénes son, o sea, porque la pregunta es que hemos identificado a esas personas débiles, ¿cómo podemos ministrar a estas personas que de pronto, bueno, son los más débiles de la iglesia? Pues tenemos que también estar preparados para eso. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Esta fue mi intervención. Hasta ahorita, al final, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que acotar, ahorita paso a mi esposa Tamara con el día 5. Dios les bendiga. Bueno, el día 5 habla de los valores, de la propuesta de valores como el discipulado, muy importante para crecer en la obra del Señor. En la creación, el Señor dijo que hay que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer todo lo que os he mandado. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Discipular a los niños, los jóvenes y los adultos. Algo importante. Ajá, la próxima. Algo importante es que muchas iglesias se olvidan de discipular a los niños. Hemos visto durante la trayectoria del ministerio pastoral que hay iglesias que lo que hacen es como entretener a los niños, jugar con los niños, pero qué importancia tan grande. Los niños deben ser discipulados. Dicen que los presbiterianos los bautizan y los dedican, pero sea lo que sea la tradición eclesiástica, los niños deben ser discipulados para seguir a Cristo aún en la niñez. Nosotros podemos ver que hay niños que reciben a Jesucristo desde su niñez. El testimonio que estaban dando en la lección 7, que hablaban de niños que han recibido a Cristo. Entonces, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo que es el discipulado en la niñez. Son importantes, de allí se siembra esa semilla. Por eso es que los niños cuando llegan a la iglesia, cuando vemos a esos niños debemos aprovecharlos. También personas importantes, los jóvenes. Muchas veces nosotros vemos que los jóvenes son conflictivos por esa etapa tan difícil, pero ellos necesitan una atención especial por estar en esa etapa de la vida, en la etapa de los cambios. ¿Y quiénes son los que debemos ayudar a los jóvenes? La iglesia, ayudar a los padres en organizar actividades para el compañerismo, para instrucción doctrinal. Entonces, que nos quede claro, los niños deben ser discipulados, los jóvenes y también los adultos. Y nosotros muchas veces pensamos que en la iglesia solo discipulamos a los adultos, pero debemos estar claros, niños, jóvenes y adultos. Y hay diferentes grupos de adultos que necesitan una atención especial. Podemos identificar adultos solteros, a las familias nuevas, a personas divorciadas, a personas viudas y a los ancianos. La iglesia debe promover actividades e instrucciones especiales para personas y grupos de personas con necesidades particulares. Es importante esto, ¿verdad? Que decimos, bueno, vamos a vincular a los adultos y allí los vemos a todos. Y en esta lección podemos ver cómo se puede identificar a los adultos solteros, darle un discipulado a los adultos solteros, a las familias que vienen llegando, a personas divorciadas, a las personas viudas y discipulando a otros. El líder y el miembro maduro entiende ser parte de la iglesia no es para ser servido,
sino para aprender cómo servir, cómo discipular a otras personas. Así que la comunidad de la iglesia puede ayudar a los padres cristianos a conseguir buenos materiales para discipular a sus hijos, discipulando a otros también. Ella 6 habla de un ministerio de valor, es una propuesta de valor del ministerio integral. Este ministerio pues que no va a estar aislado, sino que va a estar allí, integral. Dice que los ministerios, los servicios realizados en el nombre del Señor son para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son para lucirse, sino para edificación de la iglesia. Y hay ministerios que son espirituales. Y estos se multiplican, los ministerios espirituales se multiplican, son integrales y es supervisado por la iglesia. Mucho cuidado, los ministerios son espirituales, no son para lucirse o para que la gente vea, sino espirituales y deben ser supervisados por la iglesia. Algo importante que los ministerios espirituales en los ministerios espirituales, todos los servicios en la iglesia deben ser obras de Dios por medio de nosotros. Tal dice Efesios 2:10, que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces debemos estar claros de eso. Los ministerios dependen de la gracia de Dios y la entrega de parte de Dios los dones y talentos que se necesitan para realizar el ministerio. Así que eso depende de la gracia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Saber que los ministerios dependen solo de la gracia de Dios. En la próxima lámina, la próxima lámina nos habla de los ministerios múltiples. Y los siguientes ministerios se pueden identificar: liderazgo oficial en la iglesia, el pastor, los presbíteros, los diáconos, líderes para el evangelismo, predicación, obra pastoral, educación cristiana. Esos son los ministerios múltiples. El ministerio de administración, el ministerio de obra diaconal, el ministerio de música, de arte, de comunicación, de servicios para niños, jóvenes y grupos especiales, misiones y culto comunal. Esos son ministerios múltiples que hay dentro de la iglesia y debemos identificarlos. ¿Qué ministerios hay en mi iglesia? También tenemos el ministerio integral. Los ministerios espirituales no son propiedad de una iglesia local, ni de una denominación en particular, ni de las personas o grupos que están ministrando. Por eso debemos estar muy claros y conscientes, hacer una lista de los ministerios cristianos que existen en nuestra comunidad, de lo cual los cristianos pueden servir. Así que es importante, pues ese ministerio integral, como son espirituales, no es que esto es de mi iglesia y yo no puedo compartirlo, no, señor. Tenemos que también hacer esa lista, pues una tarea que tenemos, hacer una lista de los ministerios cristianos que existen en nuestra comunidad y de los cuales los cristianos pueden servir y trabajar en la obra del Señor, pues, y desarrollarlo. Hay ministerios futuros. Tenemos también una tarea que dice, haga una lista de ministerios que la iglesia local todavía necesita y de algunas ideas cómo realizarlo, cómo debemos realizar, qué ministerio necesitamos. Por lo menos nosotros aquí en nuestra iglesia local, bueno, hacemos esa, bueno, necesitamos este ministerio y cómo nosotros podemos desarrollarlo, cómo vamos a realizar. Eso es muy importante, estar pendiente de los ministerios futuros. Para cada necesidad, un ministerio. Dice, las manos de la iglesia son los ministerios a las necesidades. Todos los líderes miembros necesitan entrenamiento en su ministerio. No podemos darnos como decir, bueno,
este hermano ya está capacitado, no, señor. Todos los líderes, todos los miembros de nuestra iglesia necesitan entrenamiento en su ministerio. No dar un ministerio, bueno, este tiene el ministerio del canto y lo de así, no. El de la enseñanza, no. Tenemos que entrenarlos. ¿Para qué? Para que la obra del Señor crezca. Hoy vamos a ver el día 7, el culto glorioso. Dice día 7, propuesta de valores, culto glorioso. La participación en el culto. ¿Cómo puede cada persona participar en el culto? La primera respuesta es asistir regularmente. Nosotros debemos darle parte a una persona que conocemos o que viene, ni sabemos quién es y viene y va. Sino, la primera respuesta es asistir regularmente. ¿Sigue? Entonces ya sabemos allí. La participación en el bautismo. Los creyentes y sus hijos pueden ser bautizados, como lo dice Mateo 28, 19, Mateo 19, 20, Hechos 2, 37, 39, 16, 31. Hay iglesias que optan por dedicar sus hijos, ya bautizados o dedicados. Los padres deben discipular a sus hijos. Hablábamos en la lección 7 de lo que es la familia, de lo que es ese altar familiar. Entonces tenemos nosotros tareas de discipular a nuestros hijos. Y también, bueno, vemos que hay iglesias que dedican a los niños, pues. Tenemos el bautismo, las dos ordenanzas, la participación en la Santa Cena. Dice que la Santa Cena es para los miembros en plena comunión. En la institución de esta ordenanza, eso fue celebrado con Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿quiénes participan de la Santa Cena? Miembros en plena comunión. Eso es importante saberlo. Dentro del culto está también la participación en la música y la alabanza. Esa participación a nivel del culto comunal, todas las personas cantan, alabamos al Señor, los que dirigen al pueblo de Dios en alabanza son miembros de la unión. Por eso es que debemos cada día tener esos miembros y buscar esa comunión, que sean personas idóneas, que sean personas espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a transmitir a la congregación. Ajá. También dentro del culto tenemos la predicación, la participación en la predicación. El predicador no es simple un orador con talento para comunicar el mensaje. El predicador en el culto es un mensajero de Dios que proclama lo que dice la palabra de Dios. No podemos buscar predicadores porque tengan elocuencia, porque sean muy preparados, no. Lo importante es que ese es el mensajero de Dios, el que proclama lo que dice la palabra de Dios y el que va a hablar a través de Dios a nuestras vidas, pues. Entonces es importante en la parte del predicador. Tenemos también dentro del culto cristiano la administración. Dice que los presbíteros son responsables para organizar el culto comunal de la iglesia. Ellos son responsables delante de Dios para que la iglesia adore al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Entonces, también nosotros debemos tener esa parte de la administración de personas que sean responsables delante de Dios para que la iglesia adore, para que la iglesia, bueno, sienta esa presencia del Señor, que podemos ser muy profesionales, pero si no está la opción del Señor, si no está ahí esa parte de llevar a la congregación a adorar a Dios, bueno, es un servicio vacío. La participación de los hermanos y las hermanas en el culto. Pablo enseña que el hombre es la cabeza del matrimonio y la familia. El mismo principio se extiende a la iglesia. Estas son, bueno, las hermanas en algunas partes no predican ni enseñan para mí en la iglesia, pero tenemos hermanas, pues son de enseñanza. Bien. Entonces, en la parte de la participación de los hermanos y hermanas en el culto,
nosotros debemos saber que el hombre es la cabeza allí del matrimonio y de la familia, que tiene un papel fundamental. Y eso lo tenemos que ver en cada una de nuestras iglesias. Tam- ¿Pasó algo con nuestra hermana? Bueno, yo creo que a la hermana Tamara se le fue la señal, ya estaba terminando. Decía la participación en establecer nuevos cultos. ¿Puede un cristiano miembro en plena comunión en una iglesia iniciar una obra nueva? La respuesta es sí. Y siempre y en cuando hay colaboración con los previstos de su iglesia. Ahí creo que va a regresar. Ajá, pastor. Dile, pues. La última, Ujú. la última lámina, pastor. Dile, pues. Ujú. Esa la, ajá. Y La, la la anterior participación en la es esta iglesia que yo leí. verdadera. Ajá. ¿Cómo uno sabe si está adorando? Ajá. Bueno, esa, ¿cómo sabe si está adorando a Dios en una iglesia verdad? Eso era la preocupación de los protestantes del siglo XVI. Ellos definieron a la iglesia verdadera como la iglesia donde la autoridad de la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo es preeminente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si estamos orando a Dios en una iglesia verdadera? Bueno, cuando adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la respuesta. Cuando nosotros realmente estamos sirviendo al Señor y la iglesia verdadera, donde tenemos la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, bueno, es el que prevalece. Ese es el cimiento de la iglesia verdadera. Bueno, Dios me los bendiga, me los guarde. Ah. Bueno, entonces, gracias, hermano Edison, y gracias, hermana Tamara, por compartir el tema con nosotros. Prácticamente es un plan, una visión desarrollada en una iglesia, comunidad hispana en Miami, pero que ellos han tomado estos principios y que es importante como parte del desarrollo de la iglesia. Ahí, nosotros, por ejemplo, tenemos la parte bueno, ya les dije en el caso de los bautismos, nosotros solamente bautizamos los creyentes. En el caso, lo más controvertido que hay allí sería el caso de la mujer en la predicación, de la mujer en el ministerio pastoral. Nosotros, por ejemplo, yo personalmente, como pastor, este, mi posición, yo respeto, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer, algunas personas que están al frente de una iglesia, eh, por ejemplo, pastora. Pero yo por lo menos no lo promuevo en la iglesia local, pero si hay personas que están al frente de la iglesia local y son mujeres, en ese caso yo particularmente les respeto, no tengo ninguna
O sea, no voy a discriminarle en el sentido de decir, no, usted no puede ser o algo así. Nosotros hace mucho tiempo tuvimos esa discusión a nivel de la convención y la decisión final que tomamos fue que cada iglesia local, que la decisión está en la iglesia local, que, por decir, la Convención Bautista como organización nacional no, no va a dictaminar, por lo menos hasta ahora no lo ha hecho, no va a dictaminar si aceptan pastoras en la iglesia o no, en ese sentido de la Convención Nacional. Nosotros sabemos que es un tema así, por ejemplo, la Convención Bautista del Sur y todo eso, pero nosotros no somos la Convención Bautista del Sur, nosotros somos la Convención Bautista de Venezuela y además de eso las iglesias son este, iglesias locales en ese sentido. Entonces, a veces a veces hay esos, como decir, esos extremos en ese sentido, pero son temas difíciles, pero por lo menos decirle ese caso en mi caso particular como pastor. Nosotros hemos tenido aquí, y aquí en Lara, por ejemplo, en Lara, teníamos ah, teníamos dos hermanas que estaban al frente de una iglesia, una porque su esposo murió y ella continuó en la obra, y otra porque el pastor dividió la iglesia, se llevó un grupo, la mitad de la iglesia para otra organización, y la iglesia no tenía nadie que asumiera la responsabilidad de la iglesia y ella lo hizo en ese sentido. Entonces, y son hermanas del Señor respetadas y que han servido al Señor en lo que tiene que servir al Señor, cumpliendo el llamamiento de Dios y luchando por preservar la iglesia del Señor, que en total caso es lo que nosotros hacemos en ese particular. Ok, si tienen preguntas o aportes al tema, pueden hacerlo. Creo que fue bastante completo, Pastor, los temas y los puntos que se estuvieron manejando. Y, y con lo último, un tema que del lado occidental del país está tomando, tiene unos cuantos con los pelos parados, el Ajá, tema de la mujer en el pastorado. Pero hay sí. a nivel nacional de la obra bautista 105 mujeres o 101 mujeres en el pastorado. O sea que eso ha sido una solución, una obra que Dios está también mostrando. eh, Su iglesia está siendo atendida y Dios es soberano, como decíamos en aquella oportunidad en la convención, que las organizaciones para eclesiásticas, en este caso las convenciones, asociaciones, no pueden dirimir ese asunto porque es un asunto muy íntimo de la iglesia local. Y ahí radica que Dios sea soberano en todo ese asunto. Me llama la atención porque el autor del libro es como presbiteriano, tiene una mezcla ahí de varias cosas, ¿verdad? Entonces maneja mucho el asunto de los presbíteros, lo menciona en varias ocasiones. Y aunque nosotros no utilizamos el modelo de los presbiterios, porque casi todas las iglesias bautistas, digo casi todas porque ya me he dado cuenta que hay unas que en esa autonomía han decidido usar algo similar a un presbiterio, y pastores que se aprovechan también o se enfocan en esa línea de, de no congregacionalistas, toman decisiones. Y bueno, creo que sí, la iglesia del Señor va tomando las formas que el mismo Señor de la obra va dándole. Y eso es algo que es inminente de la soberanía de Dios sobre su iglesia. Él es el dueño y amo de la obra. Nosotros
estamos a la disposición y al servicio. Como dice el pastor, Sí, por ejemplo, el doctor Cornelio Hegeman, que él es el autor del libro, es de la Iglesia Reformada, pero él, por ejemplo, él no es una persona, ¿cómo decir? Él no es una persona así radical en esa parte como hay, por ejemplo, seminarios o grupos que hasta relegan a la mujer. En el caso hay seminarios o instituciones donde la mujer no puede o estudiar o graduarse y todo eso. Más bien en el seminario MINS, por ejemplo, hay muchas mujeres y hay muchas mujeres graduadas como magíster y todo eso y que tienen sus cursos y que tienen sus cursos escritos y sus cursos son enseñados también. Y él presenta a veces, por ejemplo, la política, por decirlo así, aún en los cursos que nosotros escribamos, es presentar las diferentes posiciones que hay, que existen, sin necesidad de imponer una u otra posición. eso es lo que más me gusta, porque se muestran cómo funciona en uno y cómo funciona en otro, indistintamente. No hay un Claro. modelo que se está imponiendo. Gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Con eso que decía Juan y que usted también habló la hermana Tamara un poquito allí, el detalle está bueno, aquí no necesariamente todos somos bautistas, ¿no? Los que estamos en las clases, pero la mayoría lo somos y entendemos lo que pasa o tratamos de entender lo que pasa. El detalle es que nosotros partimos de una base de la autonomía de la iglesia local, de la iglesia congregacional, del principio de cooperación. Las iglesias se establecen, las iglesias se conforman en organización, en la convención en este caso, y luego en las asociaciones regionales, pero más que la estructura organizacional es un problema de pensamiento, de liderazgo, de transitorios, ¿no? Que a veces ponen posiciones y llevan a la organización o la hacen ver como que la organización es la que le impone a las iglesias cuando que no es así. La organización existe porque existen las iglesias en su autonomía. Tenemos unos principios en común, bíblicos, y eso lo creemos así, pero el problema es cuando nos vamos a los extremos personales, pues, a las posiciones teológicas, a tratar de imponerle a los demás lo que yo creo, ¿no? Sencillamente, pues, si yo no creo lo que la mayoría cree, no debería estar allí, pero no puedo imponerle a los demás sencillamente lo que yo creo y tomo la palabra de Dios como mi defensa, porque al fin y al cabo todos tenemos argumentos en la palabra para poder defender nuestras posiciones. Por eso es que debemos entender qué realmente es la organización, qué realmente es la convención y el liderazgo sobre todo, debe entender que nuestras posiciones en los puestos de liderazgo de las organizaciones no es precisamente para dictaminarle a la iglesia la doctrina, porque la doctrina la dictamina la Biblia, la palabra del Señor. Es orientar, es organizar, es cooperar, pero no imponer posiciones de cada quien. Y eso es lo que está generando ese tipo de problemas en estos tiempos. Sí. Yo prefiero así como en la familia. Y yo leí un libro que dice, las mujeres siempre tienen la razón. ¿Ve? Entonces, cuando yo digo así, las mujeres se alegran. Luego, pero es que esa es la mitad del título, porque la otra parte del título es, y los hombres nunca se equivocan. La- las mujeres siempre tienen la razón y los hombres nunca se equivocan. Entonces, este, así en medio de la diversidad que tengamos nosotros mismos que estamos aquí, no tenemos las mismas posiciones doctrinales exactamente en todo y en cada una de las cosas que creemos, puede ser en cosas más sencillas. Es como por ejemplo, en la parte de evangelismo, Juan que está en la parte de
de cruzadas o de International Commission. Entonces, a veces hay gente que dice, no, que no cree en el evangelismo puerta por puerta. Y son así ferrados que ellos no creen en el evangelismo puerta por puerta y ellos dicen que no, que eso es una pérdida de tiempo, que eso es una pérdida de esto, que lo otro, que el evangelismo tiene que ser el evangelismo relacional y todo eso. Entonces, entonces hay gente que piensa de esa manera. Entonces, pero yo por ejemplo, yo creí en el Señor por el evangelismo puerta por puerta. Entonces, como yo puedo escuchar a alguna persona que diga eso y yo digo, ¿cómo? Yo no puedo, yo no conocía a ninguna persona en la iglesia. A mí no me anotaron en una lista así de cruzado, de contacto, ni nada de eso. Pero hay muchas otras personas que sí, ¿entiendes? Entonces no exactamente, o sea, tiene que ser de una forma que así, que exactamente así es lo que se tiene que hacer. Entonces, hay mucha diferencia en muchos aspectos, pero nosotros, sin embargo, nosotros seguimos adelante en, en, Sí, en lo que... el problema es confundir las prácticas con los principios. Ahí cuando se enreda eso, o las formas con la doctrina. Entonces establecemos o queremos establecer cosas de doctrina. Bueno, no, la doctrina es que haya bancos en el templo y no silla, porque la silla no. Ese tipo de cosas absurdas que nos inventamos y sobre todo los autistas somos especialistas en inventarlas porque decimos que la palabra de Dios es nuestra única fuente de fe y de práctica, pero resulta que tenemos más prácticas y tradiciones y costumbres que atendemos más a ellas, a los estatutos, a los reglamentos, que a la misma palabra de Dios. Pero cuando queremos pelear, sacamos la Biblia por delante. Eso es lo que pasa. Mira, Isaac, pero resulta que hay un dicho por allí que dice que no, que el hombre tiene la última palabra. La Sí, última palabra, ¿cuál es, Juan? Sí, mi Sí, mi amor. amor. Mande, mi amor. Señor, usted mande, señora. No, mándese, y de mándese. acuerdo con el pastor Isaac, que casi siempre en el asunto de las organizaciones,